10:26 de la mañana, 16 grados 9 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos en Bancate ese efecto y ya estamos en comunicación con Nahuel Sosa, sociólogo, abogado, analista político, docente, titular de Argentina Futura y director del Centro de Formación y Pensamiento Génera. Y vamos a estar charlando con él, bueno, la verdad, sobre la realidad política, porque están pasando muchas cosas como para definirnos en un solo tema. Así que, hola, Nahuel, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por charlar un rato con nosotras. Y queremos empezar charlando, la verdad que de la decisión de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en San Juan y Tucumán, pero también post carta de Cristina el martes, donde hace una lectura de toda esta situación, ratifica nuevamente que no va a ser candidata por toda esta situación y lo que significa el fallo de la Corte Suprema. Y bueno, ¿qué análisis podemos hacer de la realidad política de cara a las elecciones y qué significa para el peronismo toda esta avanzada judicial que se está viviendo? Bueno, cuando uno recapitula, uno ve que en los últimos 2 años en nuestro país ha crecido de forma significativa la violencia política, sobre todo a partir del intento de magnicidio a Cristina. Luego también ha habido un crecimiento fenomenal de las extremas derechas, en algunos casos a partir de grupos marginales o no tan marginales como Revolución Federal, y en otros casos formas más explícitas como es lo de Milei, que de alguna manera también hizo que se corra o a un giro aún más a la derecha de lo que ya tenía Juntos por el Cambio, ¿no? Y dentro de ese contexto, a su vez, un poder judicial que en un punto no es nuevo, estos son como distintos capítulos. Uno vio en su momento el capítulo, si se quiere, lo que llamamos un lawfare, que fue la persecución a líderes políticos. Luego vio el lawfare económico, cuando en el gobierno de Macri la Corte hacía fallos que beneficiaban a determinados sectores, por ejemplo en el caso de los tarifazos. Incluso llegamos a ver un lawfare sanitario cuando en plena pandemia la Corte favoreció a la reta y judicializó, y el Estado no podía tomar medidas de prevención porque la Corte tomaba definiciones. Y me parece que ahora lo que vimos, tanto con San Juan como con lo que se viene haciendo con Cristina, es un gran intento de proscripción, y en ese sentido el problema de esto es que nos lleva a una democracia de baja intensidad, ¿no? Es decir, esto es una democracia de baja intensidad que pueda funcionar desde lo formal las instituciones, pero que sin embargo crezcan tendencias autoritarias, crezcan acciones que son absolutamente reaccionarias e instituyentes, y que por lo tanto no tengamos una democracia en el sentido más pleno de la palabra. Sí, y en cuanto al escenario electoral, para el Frente de Todos, Cristina hace esta lectura, ¿no? De si yo me llevo a postular, haciendo un poco espejo de la situación de lo que pasó con Lula en Brasil. ¿Qué opciones o qué escenarios posibles empiezan a vislumbrarse con respecto a la carrera electoral para la presidencia? ¿Qué candidato podría llegar a repuntar? Si va a haber paso, alguna lista de unidad. Finalmente Cristina va a ser la única oradora el 25 de mayo. ¿Podría ser que se venga algún anuncio de ciertas características? Bueno, me parece que ella viene planteando de forma bastante recurrente la cuestión del programa político. Yo creo que va a ser un acto muy orientado también a darle contenido a ese programa político. Después, obviamente que esto va a haber un nuevo escenario. Yo creo que hay que pensar la elección en 3 tiempos. Un tiempo va a ser las PASO, otro va a ser la elección en sí, y después un tercer tiempo que sería un posible balotaje. Respecto a si va a haber pasos o no lo tengo claro. Lo que sí veo es que con paso o sin paso, el Frente de Todos, o capaz con un nuevo nombre, porque puede ser que el Frente de Todos cambie de nombre e incorpore a nuevos actores, sin duda tiene que pasar con una agenda mucho más a la ofensiva de la que viene teniendo, y sin dudas me parece que más allá de quiénes sean los candidatos, si no hay un crecimiento del activismo, de la militancia, y no se construye una nueva épica, va a ser muy difícil entablar cualquier tipo de disputa electoral en este contexto de una democracia condicionada. Y ahí mencionás, ¿no? Tal vez un cambio de nombre del Frente para interpelar o integrar nuevos sectores. ¿A qué sectores te parece que podrían estar apuntando a nivel estratégico? ¿Y qué qué sectores deja de lado? Y digamos, ¿qué podría significar eso para la oposición? Digamos, si de repente se elige orientarse a un sector en particular,
¿qué lugar queda disponible para que interpele de repente una figura como Larreta? Bueno, me parece que esta elección va a ser más polarizada que en la del 2019, por lo tanto, a medida que más se polarice la elección, me parece que menos sectores van a quedar de las distintas coaliciones. Cuando me refiero a sectores, me refiero no solo a personas mediáticas, me refiero a sujetos sociales, es decir, el Frente de Todos en el 2019 no es que solamente se juntaron Massa, Cristina y Alberto, sino que también era o es una coalición que dentro de su coalición incluía movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos sindicales, me refiero a eso, con actores sociales. Sí. Creo que en ese sentido, por un lado, el Frente de Todos tiene que volver a contener lo que ya tenía, porque lo cierto es que hay un desencanto y una desilusión de gran parte de esos actores que le dieron vida a la coalición, y por otro lado buscar ampliar, y ampliar es ampliar, es decir, es tanto ampliar por sectores más, si se quiere, de izquierda, que pueden haber votado al FIT, pero en un contexto de polarización pueden ver en el Frente de Todos una necesidad frente a una extrema derecha que crezca, de sectores que vienen capaz de un peronismo más tradicional, muchas veces vinculado a los gobernadores, incluso me parece que hay sectores, en la medida que Juntos por el Cambio radicalice su discurso a la derecha, puede haber sectores dentro del propio radicalismo que tengan ciertas miradas progresistas y que no quieran formar parte de una coalición, en el caso, por ejemplo, de que Bullrich gane un balotaje. Me parece que se pueden dar esos escenarios. Claro, no, yo también me refería a los actores sociales, entonces ¿no te parece, sujetos sociales, que tal vez el Frente de Todos está como tratando de cooptar algunos votos más tirados a la derecha? ¿Y qué pasa con la gente que queda en el centro, en esta polarización? Bueno, yo creo que es esa gente, por decir una manera, que el famoso tercio que siempre pendula como más moderado en el centro, yo creo que en esta elección es mucho menos que en la del 2019, porque en el 2019 la narrativa de Juntos por el Cambio era los globos de colores, la buena onda, así se puede, hoy la narrativa es otra, es una narrativa mucho más agresiva, ¿no? La narrativa es bala, mano dura, choriplaneros, explícitamente reforma laboral, reforma previsional, y me parece que eso lo que va haciendo es que se vaya a una campaña que va a ser más agresiva de la que fue el 2019, con lo cual yo dudo bastante de esa avenida del medio. Creo que la avenida del medio ya no existe en los términos de categoría política que se utilizaba. Me parece que lo que vamos a seguir es un esquema de 3/3 entre la ultraderecha de Milei, entre Juntos por el Cambio y entre la coalición del Frente de Todos. Esa me parece la elección que yo veo. Y dentro de eso, más allá de los nombres, una elección muy polarizada desde el punto de vista de valores, principios, y porque la realidad es que después entre los libertarios y Juntos por el Cambio comparten gran parte de los valores del mercado respecto al rol de lo que tiene que ver con atacar a las organizaciones sociales. Me parece que por ese lado va a ir. Y con respecto al escenario que justamente con la ratificación de Cristina a su no candidatura, ¿qué te parece que pueden ser los escenarios que se le presentan a Kicillof con respecto al desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí me parece que obviamente que Kicillof tiene una gestión importante que defender, básicamente porque es una gestión de las mejores que hubo en los últimos tiempos. Entonces creo que es lógico que busque la reelección en ese sentido, pero a su vez está en el dilema que es la persona que más capitaliza los votos de alguna manera que contiene Cristina. Yo lo que creo que va a terminar sucediendo es que va a terminar definiendo Cristina el rol que cumple Axel, sea o como un eventual candidato a reelegir o como un candidato a presidente. Claro. Y respecto a desdoblar o no, bueno, es un tema que también hay que ver la cuestión logística, de si la provincia tiene las posibilidades de poder resolver. Sería la primera vez que se desdobla, con lo cual es una cuestión importante. También es cierto que desdoblar después debilita al candidato o a la candidata que vaya a presidente. Sí, y además, no podría ser también un escenario peligroso, en el caso de que se desdoble, que Milei no tenga un candidato a gobernador provincial de la provincia de Buenos Aires, porque puede pasar que de repente quede entre un mano a mano
entre un candidato de Juntos por el Cambio y Axel, así un mano a mano en la provincia de Buenos Aires, podría ser un escenario peligroso, aún con la gestión que tiene encima Axel. Sí, es importante recordar que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, por lo cual gana el que gana en la primera vuelta, ¿no? Exacto. Pero sí, efectivamente, está la posibilidad de que sea burlando el candidato por Juntos por el por el lado de Milei. Me parece que ahí hay un fenómeno que todavía hay que desmenuzar un poco mejor de cómo, porque la realidad es que Milei está creciendo en los barrios del conurbano. Lo que hay que ver es si ese crecimiento es un crecimiento que después se expresa en votos, o es un crecimiento más ligado a una figura mediática, pero que no necesariamente quienes hoy puedan sentir simpatía por Milei significan que el día de la elección lo vayan a votar, ¿no? Yo creo que ahí siempre es importante. Ha habido muchos casos en nuestro país de figuras mediáticas que por un momento parecía que iban a sacar 40% de votos y después se desinflaban, ¿no? Sí. Pero el problema de Milei para mí no es tanto los votos que saca, sino cómo va corriendo la agenda cada vez más a la derecha, por lo tanto cómo impacta en el sentido común todos los temas que va proponiendo, ¿no? Porque la realidad es que después uno termina discutiendo dolarización, que era un tema que por ejemplo no estaba en la agenda pública hace un año, terminás discutiendo venta de órganos, que era un tema que no estaba en la agenda, es decir, la mercantilización total. Entonces te va instalando temas, que esos temas después quedan, que hoy los puede recoger Milei y mañana los puede recoger otro, pero quiero decir, el problema es que te va de alguna manera naturalizando debates que antes no estaban en la sociedad. Sí, total, está en boca de todos. Y un poco te quería preguntar de qué lectura haces, de tal vez bueno, hoy Cristina habla en Duro de Domar, sí. Acá un poquito nos salimos de nuestra torre, sobre todo, bueno, de entrevista televisiva, en un panel, como va a ser la única oradora el 25 de mayo, publicó la carta. ¿Qué podemos pensar de justamente de repente active de Cristina en ese sentido? Bueno, Cristina va a tener un rol central en la elección, o sea, pensar que Cristina se va a ir a su casa es bastante ingenuo. Me parece que va a tener un rol importantísimo, continúa siendo la líder más importante hoy del espacio y más estratégica. Me parece que lo que va a hacer entre hoy y el 25 de mayo es empezar a ordenar la interna del Frente de Todos. Por lo que ella misma dijo, a partir de un programa político, supongo que gran parte de su contenido en su discurso del 25 y de hoy, obviamente que eso son especulaciones, va a tener que ver con cuál es esa hoja de ruta y cuál es ese programa, y después creo que hay algo que uno siempre tiene que decir, que el factor sorpresa siempre es algo que ha sido constitutivo en la vida política de Cristina, con lo cual me parece estamos todos esperando eso, ¿no? que va a pasar algo que es muy difícil de analizar previamente por esa capacidad que tiene Cristina de mover el tablero en los lugares menos pensados. Llama la atención, ¿no es cierto?, este formato que elige Cristina para aparecer el día de hoy. Sí, es cierto que creo que el 2017 no iba a la tele, y creo que hace 5 también a los estudios, por las últimas veces fueron entrevistas, pero que se hicieron en el Instituto Patria. Claro. Y también que elige un formato, si se quiere, un programa un poco más descontracturado, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que tiene que ver también con volver a recuperar cierto terreno mediático en otros formatos que no son los habituales. Y en esto que decías de ordenamiento de la interna, ¿y Alberto en todo esto cómo encuadra? Porque también fue el Congreso del PJ bonaerense el mismo día que Cristina larga su carta y no contaba con la presencia del presidente de la Nación, también presidente del PJ nacional. Sí, me parece que Alberto, lo más importante sería que, yo creo que quedan 6 meses que son muy definitivos de acá al 10 de diciembre, con lo cual la verdad que yo creo que en materia de gestión tiene que tener un rol importante, porque básicamente lo que pase con la gestión política y económica del gobierno de acá a los 6 meses también puede ser definitivo para el resultado electoral. Yo creo que al gobierno de Alberto hay que pensarlo en 3 etapas. Me parece que una primera etapa fue del 2019 al 2021, si quiere una etapa donde estuvo muy centrado en la política de los cuidados, en hacerle frente a la pandemia, y me parece que después hay una segunda etapa, que es a partir del acuerdo con el FMI hasta que Alberto renuncie a ser candidato. Me parece que es la etapa, si se quiere, con mayor nivel de tensión, de contradicciones, de debilitamiento y de errores, si se quiere,
Y ahora hay una tercera etapa, que desde que él renuncia hasta el día que vaya a dejar de ser presidente formalmente el 10 de diciembre. Y me parece que en esa tercera etapa está claro que él ha planteado el tema de la FASO como un tema central, pero más allá de eso, bueno, en un país presidencialista como el nuestro, el rol de un presidente hasta el último día sigue siendo clave. Por lo tanto, a mí me parece que el mejor aporte que puede hacer Alberto en este momento es abocarse 100% a la gestión y por lo tanto llegar a una gestión que está claro que estamos en una situación muy adversa, con muchas complejidades, que pueda remontar lo que tiene que ver con una crisis económica. Ay, bueno, y te quiero hacer una última pregunta para cerrar, porque no me quiero quedar con las ganas, ya sé que te tenemos ya hace un rato, pero sí, bueno, ayer también hubo una reunión del PJ porteño que habilitó las alianzas y sobre todo convocó a la movilización del 25 de mayo y bueno, hacer un poquito una lectura de qué pasa en la ciudad, qué pasa que no termina de ser del todo competitivo el Frente de Todos, digamos, en un sentido de que termine de interpelar a la gente. 16 años de gobierno macrista en la ciudad es un montón y además es un tesoro muy preciado para el PRO, la caja y lo que significa la gobernación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer del rol del PJ porteño y de las propuestas que se pueden venir para estas elecciones? Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es cambiarse radicalmente el chip y dejar de ver a la ciudad como un subconjunto de lo que pasa a nivel nacional y empezar a tener cada vez mayor profundidad en conocer las problemáticas de los porteños y no solo conocerlas, sino en tener un programa de gobierno para poder resolverlas, ¿no? O sea, yo creo que primero hay que volver a recuperar la idea de que esta ciudad se puede ganar y que en esta ciudad, por más que hoy gobierne el PRO, no significa que los porteños y porteñas no sean conservadores o comulguen con mucho de los valores del PRO. Yo creo que hay que salir de esa encerrona. Lo que sí creo que hay que pensar, ¿qué pasa? Yo haría una pregunta contrafáctica. ¿Qué pasaría si mañana gana el Frente de Todos la ciudad? ¿Hay programa? ¿Hay un programa para decir qué se hace en los primeros 100 días? ¿Se conoce en profundidad qué es lo que hay que hacer en materia de transporte, de obra pública, de Estado? Bueno, me parece que ese es un camino, que es un camino de mediano y largo plazo, que tiene que ver con revertir esa lógica de quedar solo en un lugar de denuncia y pasar a tener un lugar de ser una alternativa de gobierno, porque para ser una alternativa de gobierno supone pensar un programa, llevarle propuestas claras a los porteños y a las porteñas y mostrarse como un actor que sabe lo que habría que hacer en esta ciudad. Totalmente. Nahuel Sosa, muchas gracias por haber charlado con nosotras y esperamos tenerte en el piso muy próximamente. Dale, muchas gracias. Un abrazo enorme.